En 3, en 2, en 1 y arrancamos. Estamos en vivo, en directo, desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana. Dios me lo bendiga. Thank you Jesus por el café una vez más. Estamos con ustedes, vamos a conectarnos en las plataformas que usamos. La otra de ellas es TikTok, entonces vamos a poner el en vivo ahí. Queremos que el mensaje llegue a todos los lugares posibles para que podamos ser o pueda ser bendición todo lo que estamos compartiendo en esta mañana. Ok, entonces arrancamos, iniciamos el en vivo con Facebook Live y también con TikTok. Ok, ahí estamos. Ok, Dios me lo bendiga. Entonces continuamos una vez más. Estamos en vivo, estamos en directo desde la hermosa y bella ciudad de Tijuana. Le damos la bienvenida a cada uno de ustedes que se va agregando, que se suma a estas transmisiones. Y el día de hoy vamos a continuar, o seguimos en este, yo creo que vamos a cerrar el año, no sé, me gustaría cerrar el año en este tema, que es el poder del llamado, el poder de la llamada. Y estoy todavía repasando, masticando la entrevista de ayer que hicimos con Pastor Pedro Escalona desde Colombia. Vamos a aprender o vamos a escuchar un poquito más de él más adelante, porque por la transmisión, por la distancia, tuvimos problemas de conexión, se cortó el día de ayer, ya no pudimos reconectarnos. Pero vamos a continuar esta entrevista, enseñanza, porque déjeme decirle, el día de ayer tuvimos un buen tiempo, compartió cosas que abrieron mi mente, abren el entendimiento de cómo Dios se mueve en ciertas áreas que muchas veces uno no entiende, no comprende en el momento, pero después se van a dar cuenta de cómo Dios trabaja de una manera tan maravillosa. Entonces, antes de continuar, déjeme decirle, esta es una transmisión 100% cristiana, basada en textos bíblicos, experiencias personales y de otros hermanos, como el día de ayer de Pastor Pedro Escalona. Entonces, todo lo que vamos a compartir en esta mañana es 100% bíblico, así que si usted cree en Jesucristo, usted cree en el Hijo de Dios, usted cree en ese Cristo que murió en una cruz, que está crucificado, y que se lo han mostrado, déjeme decirle, ese es el Jesucristo que nosotros predicamos, pero vivo. Él está vivo, él está sentado a la diestra del Padre. Entonces, si usted cree en ese Cristo Redentor, le invito a que se quede. Pero si usted no cree en Jesucristo, además dice, no hay Dios. Déjeme decirle algo rápidamente. Y aquí lo tengo. Aquí yo lo escribí, no sé si lo alcanza a ver. No hay Dios, dice, no hay Dios. Entonces, yo lo escribí porque me gustó mucho. Entonces, rápidamente, al llegar el fin de los tiempos, supongamos que no pasa nada. Si usted es una de esas personas que dicen, yo no creo en Dios, ok, supongamos que llegue el fin de los tiempos y no pasa nada. No hay Dios, no hay cielo, no hay infierno, no hay vida eterna. Entonces, decirle, pues no pasa nada. Usted y yo no pasó nada. Simplemente se nos acabó el corrido. Hasta aquí llegó Ricardo, hasta aquí llegó fulano, mangano, y ya, se acabó, no pasó nada. Pero, ¿qué si hay Dios? ¿Qué si tendremos que dar cuentas de todo lo que hicimos, de lo que no hicimos? ¿Qué si estaremos delante del trono, como dice la palabra de Dios? ¿Qué si tu nombre no está escrito en el libro de la vida? Entonces, habremos perdido todo. Entonces, si usted es uno de esos que no cree que hay Dios, yo le invito a que se quede. Algo bueno va a aprender en esta mañana. Amén. Entonces, arrancamos. Estamos hablando, o el día de ayer estuvimos hablando con Pastor Pedro Escalona, y déjeme decirle,
puede volverlo a revivir, puede volverlo a escuchar. Ahí está las transmisiones, está en TikTok, está en Facebook, está en YouTube, está en Instagram. Trato de poner esto en todas las plataformas. ¿Por qué? Porque hay enseñanza en cada conversación que usted tiene con un hombre que decidió creerle a Dios. En un hombre que decidió levantar ese teléfono para responderle a Dios. Entonces, en esta mañana y esta semana y la siguiente semana, vamos a estar hablando de un joven que, como mencionaba la semana anterior, vamos a pasar de la juventud a la madurez. Vamos a estar hablando de esa transición. Esta fue una de las razones por la cual Dios puso en mi corazón a platicar con el pastor Pedro, un pastor joven que tomó el reto, tomó la llamada, y el día de mañana vamos a, o no sé si mañana, pasado, no sé cuándo se pueda volver a conectar, porque son 3 horas de diferencia. Entonces a las 7 de la mañana, aquí ya son las 10, y como él mencionaba el día de hoy, ya está trabajando, ya está activo. Entonces muchas veces el horario no nos va a ayudar, pero vamos a buscar la manera. Entonces, como un hombre respondió a la llamada de Dios. Y vemos como una persona, un joven, vamos a ir hablando en esta mañana y el transcurso de esta semana, y creo que la siguiente, de cómo un joven pasó esa transición. Porque hay una transición de juventud a adultez. Adultez joven, se le puede decir, ¿no? Como está la transición de niño a joven. ¿Usted se da cuenta cuando un niño o una niña deja de ser niña? Es porque pues ya no le llama la atención las muñecas, ya no le llama la atención esas cosas de andar jugando a la casita, o de andarse pintando con las uñas de mentiritas, de ponerse las zapatillas esas de plástico, la coronita, andar con su varita, ponerse, es más, hasta los vestidos, esos vestidos tan hermosos que como papá les compramos a las niñas y las vestimos como princesas. Es más, ya no se quieren dejar ni de peinar. Usted se da cuenta cuando ya una niña entra a la etapa de juventud. Y en la etapa de juventud también se nota cuando van saliendo de esa área de su burbuja, porque hay una etapa en la juventud de nuestros hijos en las que, la juventud es una de las etapas más peleadas, ¿no? Por todos, ¿no? Porque hay choques, hay riñas, te quiero ahorcar, y la hija, pues yo también, o el hijo, ¿no? Entonces, hay esa etapa que vamos a estar mirando en la vida de Josué, porque vamos a hablar de Josué, de cómo de ser un joven va entrando a la etapa de madurez, y cómo Dios le empieza a llamar, cómo Dios le empieza a probar. Y aquí es el proceso que muchos hombres y mujeres tenemos que entender para poder responder al llamado. Porque muchos queremos ser llamados, muchos queremos ser enviados, muchos queremos ser en el ámbito laboral, muchos queremos tener la posición, el puesto, la jerarquía, la autoridad, queremos tener el sueldo que tiene aquel, queremos tener... Entonces, hay un proceso en el que nos va a ayudar todo esto que vamos a hablar para poder llegar a ese momento. Rápidamente me acuerdo de una historia que me platicaron hace mucho, donde están los empleados y entra uno nuevo, y el nuevo de repente se mira cómo empieza a crecer, tanto en actividades como en responsabilidades, sobre todo en dinero, ¿no? Hasta que un día que un empleado llevaba años trabajando en la empresa, llega y le dice: oiga, jefe, yo tengo un problema y ya no me aguanto. Yo creo que era un Ricardo, como ya, que no se callaba a veces cuando se enfada. Dice: ¿qué pasa? A ver, dice, ¿por qué a fulano ya le subió de puesto, ya le dio más responsabilidad, ya le aumentó el sueldo, y yo que llevo años trabajando para usted, no me ha subido ni el sueldo ni la posición? Dice: muy sencillo, mira, les voy a dar una tarea a los dos. Dice: a ver, háblale a fulano. Y ya va por fulano, ¿no? Y le dice: vayan al mercado y tráigame, tú me traes 1 kilo de naranjas y tú me traes 1 kilo de manzanas. ¿Estás?
y se van al mercado. Y primero llega el que estaba renegando y le dice: patrón, ya vine. Me mandó al mercado y en ese mercado no hay manzanas. No venden en ningún lado. Busqué arriba, busqué abajo, alrededor. Además, ni en el Oxxo hay manzanas. Y regresa con las manos vacías. Y cuando llega el otro que le dio el aumento del sueldo, llega y le dice: patrón, con la novedad de que no hay naranjas, pero le traje esta otra fruta que igual trae los mismos nutrientes, le ayuda en esto, le ayuda al otro, también es esto, y le traigo 1 kilo de limas. Y le dice el patrón, voltea a ver al que estaba renegando y le dice: ¿ves? Ahora entiendes por qué a él le di el aumento. Ahora entiendes por qué él gana más. Entonces, muchas veces, mi hermano, queremos en la posición, queremos el sueldo, queremos los resultados, pero no queremos pasar. No salimos de nuestra cajita. Get out of the box, es esa frase muy célebre que salió hace mucho. Entonces, como introducción, antes de que Josué tomara el lugar de Moisés, fíjese, ya Dios lo estaba llamando. Porque podemos ver la historia de Josué más adelante. Cómo Josué fue un hombre que agarró victorias, conquistó, porque él tuvo que repartir. A él le tocó la tarea, el privilegio de repartir la tierra a las 12 tribus, a todos. Entonces, antes de que Josué llegara a ese punto, ya Dios lo estaba llamando, ya Dios lo estaba formando y, sobre todo, lo estaba probando. Lo estaba probando. En la escuela, a ver si me sale, a ver si recuerdo. En la escuela nos hacen pruebas para ver cuánto hemos aprendido. Y en la vida tenemos pruebas para ver cómo hemos vivido. No, ya la regué, así no era. Si alguien se acuerda cómo va, por favor. Pero esa parte, esa frase nos habla bien tremenda. Entonces, volviendo a Josué, el liderazgo de Josué no comenzó cuando Moisés murió, ¿ok? Sino que comenzó mucho antes, en los tiempos del desierto, cuando era un siervo fiel, un aprendiz dispuesto y un hombre lleno del Espíritu de Dios. Eso es algo bien tremendo, hermano. Ayer platicábamos con Pastor Pedro, y déjeme decirle, no sé en su iglesia, si usted va a la iglesia, si usted es parte de un compañerismo, entonces el compañerismo, la puerta, la casa del alfarero, Nueva Vida, que es la misma rama, viene todo derramado de uno mismo, que hasta ahorita se ha tratado de mantener los mismos fundamentos que se establecieron ya en el 1976, me parece. Si no recuerdo, 63, 76, lo voy a investigar nuevamente, ya lo tenía por ahí apuntado, pero se me perdió. Pero los mismos fundamentos que Women Mitchell, fundador de todo el compañerismo, estableció, son los que se siguen llevando hasta ahorita. Entonces, estos hombres que han sido enviados al campo, no han sido enviados por sus talentos, no han sido enviados por su carisma, no han sido enviados por su economía, porque déjeme decirle, hay gente que piensa. El otro día, Pastor Reyes, allá en Celaya, creo que pasó algo similar, donde había hombres que tenían la educación, tenían el porte, no, hombre, parecían ángeles bajados del cielo, y querían ser enviados. Pero si hay algo que el compañerismo siempre debe tener cuidado, es mirar el corazón del hombre. Y esto fue algo muy importante que tenemos que tener siempre en cuenta. Y regresando a Pastor Pedro, cuando llegó al compañerismo, no fue enviado inmediatamente. Más adelante vamos a platicar con él este tema. Pero fue un proceso
que vivió. Entonces Josué no fue improvisado de decir, hoy ya se murió Moisés, ¿a quién voy a agarrar? Y Josué iba pasando, este mero, vamos poniéndole ya. A veces pensamos que las cosas así suceden. Pero ¿por qué está él? ¿Por qué subió él? ¿Por qué le dio el aumento a este hombre? ¿Por qué él está de jefe? ¿Por qué yo no he crecido? ¿Por qué a él, en los jóvenes no? Es que el profe le caigo gordo y a él sí le dio el 10, a mí me dio el 7. Pero déjeme decirle, Josué no fue improvisado y sacado de repente y puesto. Fue un hombre preparado, se podría decir casi en lo secreto, cuando nadie miraba, cuando quizás todos los demás jóvenes andaban por allá siguiendo al chivo o apedreando, no sé, a una culebra o subiendo montañas. Josué estaba pegado con Moisés. Josué estaba siguiendo los pasos de un hombre. Déjeme decirle, en la vida necesitamos hombres, papás. Necesitamos ser, no el amigo de tu hijo, pero necesitas ser el ejemplo de tu hijo. ¿Y qué tipo de ejemplo le vamos a dar, no? Yo recuerdo a mi padrino cómo me tenía trabajando, me tenía enseñando, me tenía demostrándome. No nomás me decía, haz esto, él me mostraba con el ejemplo, levantándose temprano a trabajar, manejando, llevando los viajes, trayendo los viajes, yendo el fin de semana cuando era su descanso, yendo por volteos de arena, yendo por volteos de ladrillo, yendo por volteos de piedra, barriendo el cemento del camión que se rompían para poder seguir construyendo. O sea, no era un hombre que te decía, haz las cosas, te mostraba con el ejemplo. Y Moisés tenía a este Josué que cuando Moisés, mire, más adelante vamos a leer varios versículos, ¿no? Pero Josué fue un hombre preparado en lo secreto para manifestarse después en lo público. Su llamado fue progresivo y cada etapa de su vida fue una oportunidad para Dios afirmar su propósito en él. Entonces, hoy en día, mi hermano, todo lo que vivimos, todo lo que experimentamos, dice la palabra de Dios que todo obra para bien, para aquellos que andan conforme a la voluntad de Dios. Entonces, toda experiencia vivida, déjeme decirle, Dios va a usarla para formar en usted, en mí, un carácter firme, un carácter sólido, para cuando el día llegue en que Dios te dice, ¿sabes qué? Ricardo, ¿sabes qué? Josué, ¿sabes qué? Javier, ¿sabes qué? Juan, ¿sabes qué? Como te llames, es hora de que asumas el papel, la responsabilidad que yo tenía designada para ti. Entonces, yo me pongo a pensar ahora con Pastor Alejandro, de cómo Dios trajo a Alejandro desde, creo que nos dijo hace 13 años, llegó a la iglesia. Y cómo creció al lado de Pastor Germán en los momentos buenos, en los momentos malos. Antes de que Pastor Germán Jr. fuera pastor, ya estaba jalando a su Josué, a Alex, para la iglesia, para la oración, para los avivamientos, para esto, para que ya estaba formándolo. Entonces cuando se ocupó, pues hubo opciones que tenía que tomar Pastor Germán Jr., pero dijo, ¿sabes qué? Hay alguien que yo he formado. Hay alguien que yo he visto caminar. Hay alguien, sí, todos tenemos nuestras áreas de oportunidad, nuestras áreas de crecimiento, pero como decía Pastor Gaxiola, no estamos enviando hombres porque no están listos, pero ¿qué acaso tú estabas listo cuando te enviaron? ¿Tú eras el hombre perfecto para ser enviado? ¿O también se tomaron riesgos? Entonces yo estoy seguro que cuando Pastor tomó a Alejandro y lo dejó en ese lugar precioso, no fue diciendo, no, pues este es el perfecto, este es el adecuado, este cumple todo. No, yo estoy seguro que, ¿sabes qué? Yo lo he visto caminar, yo lo he visto formarse, yo he visto los cambios que ha habido en su vida, entonces lo vamos a poner. ¿Es perfecto? No. ¿Hay áreas de oportunidad? Sí.
pero Dios está con él. Entonces, cuando Josué es llamado, fíjense lo que dice en Éxodo 24:13. Un llamado que comienza en servir. Y esto es algo que muchos no queremos. Queremos que nos sirvan, pero no queremos servir. ¿Por qué yo tengo que hacer esto? ¿Por qué no lo hace aquel? Si aquel está tan bien, ¿por qué aquel no lo hace? Entonces, empezamos a ver muchas veces el por qué yo. Entonces, ¿por qué no? Estamos siendo transformados, estamos siendo renovados, estamos siguiendo a un hombre que nos mostró el ejemplo, sirviendo y entregándose a sí mismo por nosotros, para que el día de hoy tengamos esta libertad. Entonces, no hay excusas para decir, ¿por qué yo? La respuesta debería ser, ¿por qué no yo? ¿Ok? Entonces, un llamado que comienza con el servicio. Éxodo 24:13 dice de la siguiente manera. Dice, y se levantó Moisés con Josué, su servidor, y Moisés subió al monte de Dios. Me gusta esa traducción. Y se levantó Moisés con Josué, su servidor. Josué comenzó sirviendo a otro hombre de Dios. Antes de liderar, aprendió a servir. Dios lo formó en la obediencia y en la cercanía a su presencia, no buscando posición, sino propósitos. Dice, algo tremendo que me gusta, cómo Dios obra, y sabemos que, vuelvo a repetir, cómo Dios obra de maneras misteriosas. Pero me traje 2 libros de las últimas conferencias de San Luis, tremendas conferencias. Y uno de ellos fue Discípulos al molde bíblico, Pastor Gaxiola, tomo número 4. Ahí tengo el primerito. El tomo 1, 2 y 3 están incluidos, es el 4. Y un consejo que da Pastor Gaxiola en este libro es: sigue el ejemplo de tu pastor. Es el secreto, dice. Esto es un secreto que está en la Biblia, pero muchos no lo miramos y después nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué Dios no nos usa, perdón? Entonces, Josué aprendió desde antes de ser llamado, ya estaba siendo preparado. Antes del liderazgo aprendió a servir. Y esto es algo que vamos a ir desarrollando en toda nuestra vida, en todo nuestro caminar, desde que somos discípulos, luego desde que se nos da un liderazgo, después desde que se nos da responsabilidades. Tenemos que aprender que el liderazgo empieza en el servir. No empieza en mandar, no empieza en posición, empieza en servir. Entonces, cuando un corazón permanece en la presencia de Dios, aprende a servir. Fíjense lo que dice Éxodo 33:11. Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. ¿Ok? Y hablaba Jehová a Moisés cara a cara. Y se volvía Moisés al campamento, pero el joven Josué, su servidor, hijo de Nun, nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. Mientras otros regresaban al campamento, Josué se quedaba en el tabernáculo. Su secreto estaba en la intimidad con Dios. No corría tras la multitud, sino tras la presencia. Y esto es un tema que nos debió Pastor Germán Jr., porque siempre comentó, dice, estoy trabajando en un tema de cómo Josué, Moisés iban al tabernáculo a orar. No se quedaban en las tiendas a orar, no se quedaban en sus casas a orar, no se quedaban ahí en su closet, en su cuarto de guerra a orar. Ellos iban al tabernáculo. Ellos salían, ellos caminaban a la oración, ellos se movían hacia donde la presencia de Dios se establecía. Porque ahora es bien común que digamos, pues Dios está en todas partes. Dios está en la iglesia, Dios está en mi casa, Dios está en el trabajo. Sí, no lo voy a negar. No, Dios es omnisciente, omnipresente y está en todas partes. Pero hay algo muy diferente. Hay una
dimensión que nos muestra Moisés, nos muestra Josué, cuando tú sales de tu comodidad hacia la iglesia, hacia el lugar santo, al lugar establecido, donde la presencia de Dios, porque dice la palabra de Dios que la presencia de Dios descendía en el tabernáculo. Entonces, un hombre, mi hermano, Josué fue un hombre que fue confirmado antes de ser promovido. Ay, Señor. Josué fue un hombre confirmado antes de ser promovido. En Números 27, 18 al 20, si usted lo puede leer todo completo, pero hay una parte donde dice, donde Dios habla con Moisés y le dice, toma Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu. ¿Quién está marcando? En el cual hay espíritu. Déjale bajo, ¿por qué? En el cual hay espíritu. ¿Dónde está? Y pondrás tu mano sobre él. Dios ya había visto en Josué un espíritu diferente. Moisés no escogió a Josué por amistad, sino por dirección divina. Dios lo había preparado y señalado mucho antes del momento público de su llamado. Para concluir, el llamado de Dios no empieza cuando te dan el título o una posición, sino cuando tu corazón responde al servicio, a la presencia y a la formación. Josué fue un líder escogido desde lo oculto y Dios lo levantó en su tiempo. Así que el proceso del llamado no empieza cuando te dicen, vas a tomar este lugar, vas a hacer esto. No, el llamado comienza con la preparación. ¿Ven? Entonces, con esto te dejo. Espero que esto siga de bendición a tu vida, en tu ministerio, en lo que estás haciendo, conforme estés sirviendo. Pero mañana continuamos con este tema, el poder del llamado. Dios te bendiga, con permiso y bendición.